vamos a ver un ejemplo de diagrama de tiempos para un ejercicio de ILP. Para ello primero vamos a repasar del libro de Computer Architecture a Quantitative Approach, la página 790 en la sexta edición, en la cual nos recuerda cuáles son las 4 optimizaciones con las que vamos a trabajar. La primera optimización va a ser utilizar un banco de registro que, como podemos ver, va a dividir su funcionamiento en 2 semiciclos. El ciclo de write-back, de escritura de datos en registros, y en general cualquier otro ciclo como el de decodificación que utilice el banco de registros, se va a dividir en 2 subciclos. En el primer subciclo lo que vamos a poder hacer es escribir datos en los registros de ese banco de registros. Y en el segundo semiciclo lo que podemos hacer es leer esos datos. Esto lo que nos permitiría es que podamos escribir y podamos leer en el mismo ciclo de reloj, podamos en write-back poder escribir datos y en decodificación, en ese mismo ciclo de reloj, podamos leer los datos. Esta es la primera de las 4 optimizaciones que vamos a contar. Las 3 restantes son forwarding, son adelantamientos. Y en este caso podemos ver en este diagrama, insisto, la 790, en la cual vamos a poder ver el forwarding de la etapa de ejecución. Vamos a ponerlo un poco más llamativo para que se pueda ver mejor. Tenemos en la etapa de ejecución, en la cual tenemos aquí funcionando la ALU, podemos hacer un forwarding del resultado que está en el latch, en el registro intermedio, a lo que sería la parte de ejecutar de la siguiente instrucción, que en lugar de coger los valores del banco de registros en la etapa de decodificación y dejarlo en este latch, pues lo que vamos a hacer es llevar de la etapa anterior los valores a la patilla de la ALU. Sería de X a X poder tener una flecha en la cual indicamos ese adelantamiento, para no tener que esperar a la escritura en la etapa de write-back. El segundo tipo de adelantamiento que vemos en esta figura es la posibilidad de, desde memoria, desde lo que sería una vez que hayamos hecho el acceso a memoria, el valor que nos hayamos traído en una instrucción tipo loadWord, loadByte, una de lectura de memoria, el resultado, en lugar de tener que esperar a write-back para mandarlo, lo que podemos hacer es llevarlo a la patilla del ALU para la parte de ejecución de otra instrucción. Luego este sería el segundo tipo de adelantamiento. Y el tercero lo tenemos aquí en este ejemplo, en el cual llevamos de lo que no hemos traído de memoria, que puede ser un loadWord, pues esa lectura de memoria la vamos a llevar a la patilla de entrada de la parte de memoria de otra instrucción, que podría ser un StoreWord. Entonces podemos leer de memoria y podemos, en el ciclo siguiente, ese valor que hemos leído lo podemos escribir y podríamos utilizar este tercer adelantamiento. Por tanto, desde memoria a memoria, desde ejecución a ejecución o desde memoria a ejecución, tendría esos 3 tipos de adelantamientos más el utilizar un banco de registros que su operación, el write-back y decodificación, sean 2 semiciclos, y eso nos va a permitir, con esas 4 optimizaciones, poder trabajar. También es importante recordar, a la hora de trabajar con los saltos, lo que nos indica la página 810 del libro. Y nos dice que, como podemos ver aquí, que la figura se muestra como un pipeline asume que el sumador está en id y la evaluación de si hay que saltar o no se hace en la etapa de X. Recordemos que vamos a tener como etapas de un pipeline genérico general de 5 etapas, el fetch, decodificar, vamos a tener la parte de ejecutar, acceso a memoria y write-back. De manera que lo que vamos a hacer es que si la instrucción es un branch no equal, una instrucción de salto cualquiera, como nos dice aquí, vamos a asumir que en la fase de decodificación podemos tener la dirección y en la fase de ejecución podemos tener si la condición es verdadera o no y podemos saltar o no podemos saltar. Nos dice aquí que es un cambio menor en la estructura del pipeline. ¿Por qué indica eso? Pues nos indica que en este caso, en anteriores procesadores RISC, como puede ser MIPS, la condición que se veía si se cumplía o no, se restringía a ID. Si hacemos, esto sería RISC-V en MIPS, si lo que hacemos es revisar la dirección y la condición, lo hacemos en la etapa de decodificación, ambas dos cosas, esto lo que hace es que tengamos antes toda la información para poder hacer el salto, pues como podemos ver, tan pronto tenemos aquí en MIPS esa información,
aquí ya podríamos hacer el salto. Solo se nos habría colado una instrucción que, bueno, pues entraría en el fetch y que después de haber hecho el fetch nos daríamos cuenta que hay que descartar y habría que hacer el otro fetch. Sin embargo, tener la condición más tarde en RISC-V lo que va a hacer es que se nos pueda introducir pues otra instrucción en el fetch y mientras se está decodificando aquí tengamos otra instrucción. Luego aquí a final de esta etapa se dará cuenta en RISC-V de si tiene que descartar y tendrá que descartar dos instrucciones que se han colado. En RISC-V son dos instrucciones, en MIPS va a ser una. Visto de esta forma, pues diremos, ¿y por qué, si tiene dos instrucciones de penalización, RISC-V utiliza esto? Bueno, la razón de esto es que todo tiene un precio, y es adelantar tanto en MIPS. Esa evaluación hace que, como nos dice aquí, por supuesto, esto significa que si tengo una operación de la ALU a un registro seguido de un salto condicional basado en ese registro, va a suponer que vamos a tener un azar, un riesgo de datos. Eso quiere decir que si yo tengo una instrucción ADDI R1, R1, 4 y después digo branch, si no es equal, R1, X0, este es un registro que siempre vale 0, a la etiqueta que sea, aquí tendríamos que se actualiza ese registro, aquí se lee, y en el caso de MIPS, es verdad que el salto se calcula en la etapa de decodificación, pero eso supone que aparece un riesgo entre estas dos instrucciones, porque recordemos que cuando la instrucción, vamos a ir haciendo las distintas fases de fetch, decodificar, ejecutar, memoria, write back, bueno, pues cuando estemos en el ADD haciendo la parte de actualizar aquí sería lo antes posible que podría tener el dato, resulta que estaría en BNE decodificando y necesitaría este R1 tenerlo al principio para poder evaluar si tengo la dirección y la condición de salto. No lo tengo hasta el final. Luego eso supondría aquí una detención y tener que hacer la decodificación posteriormente. Esto en RISC-V no se tiene. Teniendo en cuenta ambas dos cosas, teniendo en cuenta en este caso nuestras 4 optimizaciones, el banco de registro y los 3 adelantos, y teniendo en cuenta que el salto en RISC-V se va a calcular, recordemos, en la dirección en decodificación y la condición en ejecución, vamos a intentar hacer un ejercicio que tenemos aquí, en el cual la primera instrucción, como podemos ver, es un load word T4 0 T1, es decir, vamos a acceder a memoria, a lo que hay en la dirección de memoria T1, y en lo que hay, la palabra, la voy a llevar a T4. Voy a hacer lo mismo con T2 y llevarlo a T5. A continuación voy a multiplicar T4 y T5 y lo voy a dejar en T5. Y ese valor lo voy a almacenar, ese T5, en donde apunta T3. Y ahora lo que voy a hacer es incrementar T1, T2 y T3, que son direcciones de memoria, voy a aumentar en 4, y a continuación digo que si T3 no es 0, lo que hago es un bucle para volver otra vez arriba. En este caso, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es un análisis de dependencias. Una cosa son las dependencias y otra es lo que serían los posibles riesgos de read after write, write after write, write after read. Pero lo primero que tenemos que hacer, antes de analizar ni siquiera los riesgos, primero la primera parte es las dependencias. Y como siempre, para las dependencias lo que vamos a hacer es mirar para cada instrucción qué se modifica. Por ejemplo, en el load word lo que tengo claro es que se modifica T4. ¿Y cuál de las siguientes instrucciones modificaría T4? Si miro a continuación, pues la instrucción 2, 3, 4, voy mirando todas las instrucciones, veo que ninguna modifica T4. Perfecto. Y ahora lo siguiente es, entre esta modificación y la siguiente, que ya veo que no tengo ninguna más, ¿dónde se utiliza T4? Y veo que se utiliza la instrucción 3. Luego aquí hay una escritura, aquí hay una lectura, y tengo aquí, entre ambas dos, una dependencia que sería de read after write. Bueno, de momento es una dependencia, no voy a entrar en si es un riesgo todavía de read after write. De momento es una dependencia. Con la siguiente instrucción voy a hacer lo mismo. Voy a tener aquí T5, y ese T5 voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un análisis de dónde se va a modificar a continuación. Y veo que la siguiente instrucción que lo modifica es mul. Luego, entre estas dos instrucciones, no hace falta que me vaya más lejos, entre estas dos instrucciones, lo que tengo que analizar es si hay una lectura. Y efectivamente sí la hay, porque después de hacer el load word, este mul necesita T5. Luego ya tengo una dependencia. Además de tener, voy a ir apuntándolo,
entre por T4 tener una dependencia entre la instrucción 1 y la instrucción I3, tengo por T5 una dependencia entre la instrucción 2 y la instrucción I3. Pero tengo más, porque en este caso lo siguiente que tengo es un store word. Y como puedo ver, el store word lo que va a hacer es leer T5. Luego tengo que el mul escribe T5 y la siguiente operación lee T5. Luego por T5 también tengo aquí una dependencia entre la instrucción I3 y la instrucción I4. No hay que olvidarse que en esta instrucción de store word hay algo que se modifica. Se modifica la operación de memoria 0, paréntesis, T3, cierro paréntesis. Y esto es importante, porque si tuviera alguna instrucción posterior de estilo load word en el registro que sea, y pusiera 0, T3, en RISC-V no hace falta dólar. Si tuviera, después de ese store word de T5 en 0, T3, en algún momento luego tuviera ese load word, tendría una dependencia de datos, pero no por un valor en un registro, sino por un valor en una posición de memoria en la cual uno modifica, el otro lee y tendría aquí una dependencia. O sea, las dependencias no solo se dan con registros, se dan con cualquier sitio en el cual una instrucción modifique y otra lea ese valor modificado. Sigo con las dependencias. Y ahora, como veo que esto que se modifica, que es 0T3, en ninguna de las instrucciones siguientes se utiliza, pues no tengo una dependencia, en este caso, con esa posición de memoria. Pero lo siguiente que voy a ver es que se modifica T1, T2, T3. T1 no veo en ninguna de las instrucciones siguientes que se lea. T2 igual, pero T3 sí veo que se modifica en la instrucción 7 y se lee en la instrucción 8. Luego tengo que también tengo T3, va a suponer que la instrucción 7 se va a escribir y en la instrucción 8 se va a leer. Luego todas estas son dependencias que tengo en este fragmento de programa. ¿Cuáles de esas dependencias suponen riesgos? Pues dependerá del pipeline que vaya a utilizar. Y en este caso, recordemos que el pipeline general, genérico de 5 etapas, vamos a tener fetch, decodificar, ejecutar, memoria y write back. Estas son las 5 etapas que tengo. Resulta que si no tengo ningún adelantamiento, en el write back es cuando se actualizan los datos. ¿Y cuándo los puedo necesitar? Al decodificar. Luego, entre decodificar y write back, en este pipeline de 5 etapas, ¿vale? En este pipeline particular, el problema lo voy a tener durante este tiempo en el que no se han ido modificando los datos, pero no están actualizados para la instrucción siguiente que los necesitan decodificar. Por tanto, sería una distancia, como podemos ver, desde la etapa 1, 2, 3, 4, 5, pues desde la etapa 5, que es donde se actualiza, a la etapa 2. Tendría 1, 2 y 3 etapas de distancia, 3 instrucciones de distancia en las que podría haber problemas. Si una instrucción está en decodificar, otra instrucción está en ejecutar, otra está en modificar y esta está en write back, vale que la mitad del semiciclo se actualiza y en la segunda mitad se lee, pero tengo hasta 3 posibles instrucciones de distancia con problemas. Por tanto, de todas las dependencias tendría que ver aquellas con una distancia entre instrucciones mayor de 2 con la optimización de dos semiciclos, porque esas serían dependencias que va a suponer hazards. Vamos a considerar para nuestro pipeline que tengo aquí, vamos a considerar que para las instrucciones de lectura en memoria voy a utilizar 2 ciclos, es decir, que un load word, un load byte, etcétera, etcétera, va a suponer un ciclo en fetch, un ciclo en decodificar, un ciclo en ejecutar, 2 ciclos en memoria y un ciclo en write back. Para leer una instrucción de store word vamos a utilizar 3 ciclos para escribir en memoria, es decir, uno en fetch, uno en decodificar, uno en ejecutar, 3 ciclos en memoria para acceder a la parte de datos y escribir datos, 3 ciclos, y uno para write back. Para leer de memoria de la parte de instrucciones, con un ciclo me vale. Para la memoria de datos, pues voy a necesitar para la lectura 2 ciclos, 3 ciclos para la escritura. ¿Y qué pasa si es una instrucción como add? Bueno, pues para nuestro add, pues va a utilizar un ciclo para fetch, un ciclo para decodificar, uno para ejecutar, uno para memoria, porque aunque esta instrucción no necesite nada de memoria, tiene que pasar por esa etapa, luego uno y uno de write back. Teniendo en cuenta esto, vamos a rellenar el diagrama.
Vamos a empezar con la primera instrucción, y esta primera instrucción pues vemos que no tiene dependencia con ninguna anterior, porque es la primera, para eso es la primera. Como es la primera, lo que vamos a hacer es rellenar nuestro fetch, vamos a rellenar nuestro decodificar, nuestra siguiente etapa que sería ejecutar, y como es un load word, que es un acceso para leer en memoria, voy a necesitar 2 ciclos de memoria y el ciclo de write back. Y ahora voy a pasar a la siguiente instrucción, que es también un load word, y cuando esté la etapa de fetch libre, porque la instrucción anterior esté en decodificar, en ese momento puedo hacer un fetch. Cuando la etapa de codificación esté libre, pues lo que puedo hacer es decodificar. Cuando la etapa de ejecución esté libre, puedo ejecutar. Pero ahora, si yo quisiera aquí poder acceder a memoria, no podría porque la etapa de memoria no está libre. Luego, para esta instrucción necesitamos esperar hasta que esté libre memoria. Cuando la instrucción anterior esté haciendo write back, esta ya tiene libre la etapa de memoria y puedo hacer su acceso a memoria, que recordemos son 2 ciclos para poder hacer la lectura. Y tengo aquí el write back. Vamos con la siguiente, que es un mul, ¿de acuerdo? Y voy a hacer lo mismo. Cuando esté libre el fetch, que es cuando la anterior esté decodificando, pongo aquí el fetch. Sigo con el decodificar y aquí pego un frenazo y paro. ¿Por qué? Porque en todas las etapas de decodificar, lo que tiene que hacer la instrucción es ver si tiene todos los operandos a este momento. Y lo que tengo que ver es que multiplicar necesita T4 y T5, y cuando con forwarding lo antes posible podía tener ambas. Bueno, pues para load word, cuando termine de hacer el acceso a memoria, en ese ciclo al final del 5, podría tener T4. Y al final, de como puedo ver, del ciclo 7, podría tener ese valor de T5. Luego, lo que tenemos de adelantamiento de memoria, si os acordáis, a ejecutar, esto nos permitiría ese adelantamiento y podría aquí empezar a ejecutar de nuevo. Pero lo anterior nos supone 3 ciclos de detención porque no tengo todos los elementos. Una vez que ya tengo todos los elementos para poder ejecutar, pues ya podría ejecutar, acceder a la parte de memoria. Esta es una operación de, recordemos, de multiplicar, por tanto solo un ciclo, y haría el write back. Ya tengo nuestras 3 primeras instrucciones. Vamos a seguir con la siguiente, que es este story word, y volvemos a hacer lo de siempre. Vuelvo a poner fetch debajo de decodificar, y ahora tendría que decodificar, pero no puedo hacerlo aquí porque la unidad está ocupada, porque la anterior instrucción aquí está detenida en decodificar. Esto es como cuando el metro se queda detenido entre 2 estaciones porque tiene que esperar que el otro metro que está en la estación termine, ¿no? Pues esto igual, está aquí. Entonces, ¿cuándo podría hacerlo? Pues cuando este esté en ejecutar, aquí ya podría decodificar. Y pararía. Y ahora analizaría qué operandos necesito. Pues me voy a necesitar tener, claro, T3, no hay problema con las instrucciones anteriores, y T5, que sí me lo tiene que dar multiplicar. Y multiplicar como antes posible, como es una operación del ALU, me lo podría tener al final de la etapa de ejecutar. Bueno, pues podría hacer un adelanto de ejecutar a ejecutar, como hemos visto antes, de manera que ya le pasaría a la patilla del ALU el valor correspondiente para que cuando éste llegue a memoria pueda trabajar. Y de hecho, como ya la memoria está libre, podría hacer los 3 ciclos que le correspondería a escritura en memoria y el write back. Por tanto, estos ciclos de aquí tienen que estar detenidos esperando para poder trabajar. Y vamos a hacer lo mismo con las siguientes instrucciones. Lo bueno de la instrucción I5 e I6 es que no tienen dependencia con las anteriores, por lo tanto, voy a empezar el fetch lo antes que pueda. ¿Puedo aquí? No. Cuando esté la instrucción anterior en decodificación, pongo esta en fetch. ¿De acuerdo? Una vez que hagamos el fetch, podríamos continuar haciendo la parte de decodificar, de ejecutar, pero cuando quisiéramos aquí pasar a la etapa de memoria, veo que tengo 2 ciclos en los cuales la etapa de memoria está ocupada y no puedo hacer nada. Luego tendré que esperar en el ADD para cuando esté en el write back hacer la parte de memoria y luego write back. Lo mismo tengo que hacer con la siguiente instrucción, que es una ADD T2, T2, 4. Luego de igual forma, cuando este esté en decodificar, relleno aquí fetch, cuando este esté en ejecutar, relleno aquí decodificar. Voy a intentar hacer el ejecutar, ¿de acuerdo? ¿Pero qué me voy a encontrar? Bueno, estoy viendo que la instrucción anterior está parada en la etapa de ejecución porque no puede proseguir para hacer la parte de memoria. Esto está en la etapa anterior antes de poder. Por tanto, esta instrucción no puedo poner aquí que pase a ejecutar y lo que tendré que hacer es detener, detener, y cuando esta esté en memoria es cuando aquí ya sí puedo hacer la ejecución y después
memoria y write back. Y memoria porque es aritmética y no necesita los dos ciclos. Seguimos con el siguiente ADD y lo rellenaríamos de forma parecida. Tendríamos aquí que cuando estamos decodificando podríamos rellenar el fetch. A continuación, ¿puedo rellenar decodificar? No, porque está la instrucción anterior atascada en decodificar. Luego tendría que esperar y cuando esté en ejecución la instrucción anterior puedo decodificar, luego ejecutar, memoria y write back. Eso hace que, como podemos ir viendo, las detenciones afecten a las siguientes instrucciones porque las unidades funcionales están ocupadas. Y ya llego a nuestro salto. Y nuestro salto voy a hacer igual que siempre. Voy a intentar ver lo antes que puedo empezar el fetch. ¿Puedo empezar aquí? No, porque está esa unidad ocupada por la instrucción anterior. ¿Puedo empezar aquí en I11? No, porque estaría, en este caso, bloqueado el fetch porque no puede pasar a decodificar. Luego, no podría ni en I11, ni tampoco podría, en este caso, en I12. Como muy antes, podría empezar en el ciclo 13, el salto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer el fetch, voy a hacer decodificar y como siempre paro. ¿Tengo todos los operandos? Bueno, pues en este caso voy a necesitar 0, sí lo voy a tener, pero T3 lo necesito de la instrucción anterior. Lo necesito para el decodificar o siguiente. Entonces, lo tengo como muy antes, al final de la etapa de ejecutar. Pues lo que voy a hacer es un adelantamiento de ejecutar a ejecutar. Y con ello ya puede proseguir el salto y podríamos tener la parte de memoria y write back. Pero sobre todo, recordemos, en RISC-V, aquí, al final de esta etapa, en RISC-V es cuando ya puedo tener no solo la dirección que es en decodificar, sino la condición evaluada y ya podría saber si hay que saltar o no hay que saltar. Por tanto, en el ciclo, la instrucción siguiente que vaya a entrar en el pipeline, en esa instrucción podría indicarle ya, que sería justo aquí cuando tenga que hacer el fetch, justo en este ciclo ya podría indicar la instrucción que realmente tengo de verdad que ejecutar. ¿Qué puede ser? Pues imaginemos que en el peor caso tenemos que saltar al principio del bucle, a loop, y resulta que hemos predicho a no tomado, es decir, que vamos a continuar ejecutando las instrucciones I9 y 10 por si acaso no se toma el bucle. Eso haría que fetch estaría aquí, decodificar estaría aquí, fetch de I10 estaría aquí, luego ya estaría metiendo la cabeza, por decirlo de una manera, la instrucción I9 y 10, y al final de ejecutar, lo que tendríamos que hacer es anular esas dos instrucciones para que lo que progresen sean burbujas. ¿Por qué? Pues porque se nos han colado esas instrucciones y esas instrucciones no podemos ejecutarlas. Tiene que ejecutarse nuestra instrucción siguiente de fetch, decodificar, ejecutar, etcétera, etcétera, que sería en este caso esta, que va a entrar por aquí al final del todo, sería la instrucción I1 del principio del bucle. Y con esto tendríamos el diagrama de tiempos completo. Comentar con la solución publicada en el momento de realizar este vídeo, que tiene algunos detalles a la hora de compararlos con la solución que hemos hecho, que hay que tener cuidado. Por ejemplo, tenemos aquí el detalle de que tenemos un load word, recordemos aquí, que es una lectura en memoria, por tanto, esta etapa de M tendría que ser 2 M's. Cuidado con esta parte. El siguiente problema que podría entenderse de esta solución es que solo se cuela una instrucción, la I9, cuando para el diagrama de RISC-V, tal y como dice la página 810 del libro de referencia de la asignatura, el libro principal, la sexta edición, tenemos que en RISC-V se tiene dos instrucciones que se colarían, no una. Recordemos que la condición se tendría al final de la etapa de ejecución de BNE, por tanto, se nos habría colado no solo la instrucción 9, sino la instrucción 10, que estaría ya haciendo el fetch. Luego estos serían dos instrucciones, la I9 y la I10, las que se colarían. Independientemente de que la figura tenga dos interrogaciones a la hora de indicar en la leyenda cuál es el orden de la figura. Con estas consideraciones terminamos este vídeo de resolución del ejercicio 2 de ILP.